Llévame a tus aguas de amor. Llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de perdón. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas de luz. Llévame a tus aguas de amor. Llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de perdón. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. Dan de beber y anhelo estar perdido en tu
Buenas tardes a todos. Le damos gracias por poder compartir con nosotros estas palabras que vamos a dar. Le damos gracias a los pastores, Jazz Marce, por confiar en nosotros, por hacernos partes otra vez de todo esto, de los caminos del Señor. Así que quería decirles para tomar un tiempo de oración, para entregarle esto al Señor y poder hablar lo que el Señor está hablando. Y bueno, vamos a orar y entregarle estos momentos que el Padre permitió. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te damos honra, Señor, te damos gloria, Padre, a ti, Señor, porque eres el único, Señor, que hace posible las cosas, Señor, que hace posible estos que vamos a dar, Señor, esta palabra, Señor, que la hemos vivido, Señor, en nuestras vidas, Señor, en esta familia, papá. Te entregamos esta reunión, Señor, para que tú hables, Señor, y que nada nos distraiga, Señor. Te damos gracias, papá. Amén. 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 Bueno, el tema que nos tocó, que el padre puso en Jazz y Marce para que podamos compartir, es Jehová Rafa en la familia. Así que vamos a compartir eso, cómo en tiempos de desiertos el Señor se manifestó como Jehová Rafa en la familia. Sabemos que el Señor tiene muchos atributos y uno de sus atributos es Jehová Rafa, ¿sí? Que el nombre Rafa significa Jehová sana o Jehová mi salud. Y en verdad sabemos que es mejor tener salud que sanidad, ¿sí? Es mejor no enfermarse que estar enfermo y necesitar ayuda. Por eso, cuando estamos hablando de esto de las enfermedades, nos referimos a cuando uno está enfermo a nivel de lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Sabemos que las enfermedades provienen por cosas quizás que no sanamos o por traumas en el alma, y eso lo manifiesta nuestro cuerpo a la larga. Y entendemos y sabemos que Dios quiere que su pueblo camine en una sanidad divina, en una salud divina. Eso es lo que el Padre desea. Y bueno, y Jehová Rafa fue otra de las maneras en que Dios se manifestó y se reveló en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a, antes de compartirles 3 testimonios que queremos contarles, vamos a hablar un poco de lo que es los desiertos, ¿sí? Esos tiempos de desiertos. Vamos a ir a la palabra en Deuteronomio 8:2 y dice: te será recordado todo el camino por donde Yahweh tu Elohim te ha guiado en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y bueno, vamos a empezar a desmenuzar un poco esta palabra que el Señor nos ha entregado, que habla de los desiertos. Y comienza diciendo, donde Yahweh tu Elohim te ha guiado en el desierto. Esto que dice te ha guiado en el desierto, vemos que hace referencia a que en estos tiempos de desiertos que pasamos, el Señor no nos deja solos. Y también podemos ver otro ejemplo en Éxodo 13, 20 al 22. Dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche la columna de fuego. Sí, y acá podemos ver que es otro claro ejemplo donde en tiempos de desiertos el Señor es quien nos acompaña, el Señor es quien nos guía. Sí, quizás en esos tiempos de desierto lo más común y lo que tendemos es a
bajonearnos o pensar que estamos solos, y son en esos tiempos que el Señor se manifiesta y nos acompaña, nos guía. Después también nos sentimos identificados en muchas cosas también. Yo creo que cada familia ha pasado por desiertos que cada uno sabe en qué área le ha tocado, y más allá de todo, un desierto habla de algo general, ¿no? Podemos ver que todos deben conocer ese pasaje de Lucas de 4, 1 al 13, de cuando el Espíritu lo lleva a Jesús al desierto, ¿no? Y fue probado por el diablo y muchas cosas, y entonces ahí habla de que a Jesús fue probado y cómo nosotros no. Así que te queda eso de decir cuántos desiertos nos quedan, ¿no? Por seguir afrontando y seguir rompiendo en muchas áreas. Por eso entendemos que los desiertos, sabemos que Dios está con nosotros, nos guía, nos ayuda, nos levanta. Muchas veces no entendemos eso, porque ahí también entran muchas veces las voces, la razón del por qué estamos en los caminos del Señor y no va mal, por qué las cosas salen mal, por qué no me va bien en el trabajo, la plata no me alcanza. Entonces eso también entra en el desierto. Podemos ver que también sigue que el Señor quiere romper todas cosas que no vienen de parte de Él, ¿no? Amén. Sigue diciendo que en este tiempo, como bien decía Quique, va a haber una guerra de voces. Son tiempos donde se van a levantar muchas voces, ¿sí? Pero debemos ser sabios y aprender a discernir qué voz viene del Padre y qué voz viene de la tiniebla. Se van a levantar voces de desánimo, de incredulidad, de temor. Y la palabra dice en Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Por eso en estos tiempos de desiertos, en estas situaciones de desiertos o de crisis, como quieran llamarle, son tiempos donde debemos pedirle al Señor esa sabiduría. Acá la palabra dice que Él nos la va a dar y sin reproche y abundantemente, ¿sí? Esa sabiduría que proviene de lo alto, que es la que necesitamos para discernir la voz correcta. Y como hijos de Dios sabemos que tenemos la autoridad, posicionados en Cristo, tenemos la autoridad de enmudecer todas esas voces que provienen de la tiniebla, ¿sí? Por eso también como casa queremos soltar en esta hora de que en el nombre de Jesús nuestros oídos, sus oídos son conectados a la voz del Padre, ¿sí? Dice también en estos tiempos, otro punto importante que anotamos es que en estos tiempos se va a producir una lucha entre la razón y la verdad del Padre que está grabada en nuestro interior. Entonces acá también juega mucho lo que es la mente, lo que son los pensamientos, porque todo el tiempo los pensamientos van a querer jugarnos en contra. Vamos a tender quizás a querer racionalizar todo, el por qué me pasa esto, el por qué sucede aquello, cuando debemos aprender a movernos y a vivir en el Espíritu, ¿sí? Una vida en el Espíritu. Y acá también esto de vivir en el Espíritu me habla de la fe, porque si uno quiere vivir la vida en el Espíritu a través de la mente o de la razón, estamos en graves problemas, porque no nos llevaría a nada, sino que debemos enmudecer todas las voces de la razón, ¿sí? Y comenzar a caminar en lo que es el Espíritu, en lo que es la fe. También me queda muy en claro que para entrar en esto es muy importante lo que es la congregación, lo que son las autoridades también, lo que son los pastores,
lo que son las personas que tienen una autoridad dentro de una congregación, ¿no? Porque muchas veces pasa que no terminamos de entender muchas cosas cuando llegamos y pasa que uno va en cara como viene, ¿no? Y después nos dan cachetada de todos lados. Y vos decís, ¿cómo puede pasar eso? Entonces también entendemos que le agradecemos también a los pastores que nos dan ese material o también sus palabras que también vienen de parte del Señor para levantarnos, para hacer entender muchas cosas que está pasando respecto a lo que estamos hablando, que eso tiene mucha influencia en las cosas. Cuando uno te apoya, uno te hace claras muchas cosas, muchas preguntas que a uno no le dan, eso también de parte de las autoridades tiene mucho que ver en poder ayudar y entender, ¿no? Bueno, sí, la palabra en Deuteronomio 8 y dice que el Señor nos lleva a esos tiempos de desiertos, dice, para humillarte y probarte. Sí, y acá queremos aclarar que no hace referencia a humillarnos en el sentido de denigrar a una persona, ¿sí? Sino que, comenzamos a indagar en lo que es la palabra humillar, humillación, y nos llevaba el diccionario a abatir el orgullo y la altivez de alguien. Y uno de los sinónimos, había muchos sinónimos, nos quedamos con 2 sinónimos que es someter y doblegar. ¿Sí? Entonces entendimos que esto de que el Señor nos lleva a esos desiertos para humillarnos y para probarnos es para abatir el orgullo y la altivez y para someter y doblegar nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestro ego, nuestro yo, a lo que es la voluntad y los deseos del Señor. Así que también pasa en eso que está compartiendo. ¿A quién no le gusta a muchos no le gusta que le digan, no sé, sé humilde o hace silencio o callate o que te manden? A nadie le gusta eso. Yo creo que diga sí de la nada es medio inconcluso. Yo creo que lleva un tiempo de entrenamiento, de entender lo que está hablando acá la palabra, ¿no? Sabiendo que cuando no hemos estado en esto, en los caminos del Señor, uno cree que siendo humillado, siendo humilde delante de personas, digamos, es pérdida para la gente del mundo, ¿no? Uno tiene que ser, como decir, guapo, tiene que ir con el pecho arriba para ser alguien. Entonces no me vengas a humillar, no me vengas a decir nada porque para mí no va. Esas son las personas que no entienden las cosas, ¿no? Y hoy en día, entendido de las cosas, leer esto, sabemos a qué se refiere, ¿no? Digamos, entonces, dar estos pasos de humillación y todas esas cosas es ganancia en las cosas de Dios, ¿no? Ahí donde el Señor ve nuestro corazón, ve nuestra humildad, ves que cada vez que nos humillamos delante de las cosas que pasan, O de situaciones. o de situaciones también, es ganancia y ahí el Señor puede seguir trabajando en nosotros y obviamente que nos da autoridad en las cosas que vienen, ¿no? Así es. Lo que para el mundo quizás es humillación, para los hijos de Dios en realidad es ganancia, lo damos por ganancia porque como bien decía Quique, el Señor puede ir moldeándonos a su imagen, a su semejanza y puede ir rompiendo un montón de cosas en nosotros que teníamos arraigadas. Sigue diciendo la palabra para saber lo que había en tu corazón. Y cuando el Señor nos mete en un desierto, o lo que llamaríamos tiempos de crisis, entendemos eso, que es para probar nuestro corazón. Lo entendemos, pero la palabra lo afirma, para saber lo que había en tu corazón. Y Jeremías 17:10, en la versión Reina Valera 1960, lo vamos a leer, dice:
Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, en estos tiempos de desiertos, entendemos que el Señor nos mete para probar nuestro corazón, ¿sí? Para saber a qué le damos prioridad, para saber dónde están nuestras seguridades. A nosotros en estos tiempos de desiertos nos ha tocado aún renunciar a muchas seguridades que teníamos, quizás seguridades económicas, seguridades en la familia. Y el Señor en estos tiempos realmente te lleva a depender totalmente de Él, ¿sí? Quizás son tiempos donde te saca todas los sostenes, por así decirlos, o los pilares falsos pilares que hemos construido, entendiendo que el Señor tiene que ser nuestro pilar. Y son tiempos donde el Señor nos quita todo eso para saber, a ver cómo reaccionamos, a ver cómo vamos a responder ante estos tiempos. Por eso la palabra dice que Él prueba nuestro corazón. Queda compartir algo respecto a esto que como familia hemos vivido, digamos, los que nos conocen a nosotros saben de lo que estamos hablando. Cuando prueba nuestro corazón, hemos conseguido muchas cosas en lo natural, digamos, en el mundo, ¿no? No he entendido de muchas cosas. Hoy en día, sinceramente, no nos quedó nada. Porque hablando materialmente, Material, sí. No nos quedó nada. El Señor ha pedido cada cosa. Y obviamente fuimos obedientes a hacer eso, ¿no? Hemos vendido auto, moto, casa. Y el Señor pidió eso y nosotros respondimos. Y también fue una prueba para nosotros. Nos prueba el corazón día a día, ¿no? Para subir un escalón más, por decir algo, ¿no? Pero también no quita que el Señor siempre saca o nos quita cosas, sino que también fuimos bendecidos en muchas cosas, ¿no? Así es. Es entender eso también. No es dejar y el Señor me da, no, sino que muchas veces tenemos que ser obedientes a las cosas y ser entendidos de los tiempos y del lugar que estamos, ¿no? Hoy en día, desde hace 1 año y medio que estamos acá en Olavarría, hemos estado sin nada material que hemos conseguido en Tandil, que vivíamos allá. No nos quedó nada, pero sí en lo material. Después nos quedó mucho y tenemos mucho de lo que es el entendimiento de las cosas que Dios muestra, habla, cosas espirituales, que eso se entiende cuando uno cede a poder dar lo que el Señor está pidiendo, ¿no? A sacar todas nuestras cosas de materiales, pensamientos, acciones o deseos del corazón que no los conseguimos en sus caminos, en sus cosas, ¿no? Lo conseguimos en cosas que no provenían de Él. Entonces, eso es muy bueno, hay que probarlo, así que está bueno. Hay que ser obedientes y valientes. No quita que nosotros fuimos valientes, pero no es que la tenemos clara, sino que es como todos, siempre, no es dudando, pero siempre ese temor que se viene, ¿no? Los pensamientos, las voces que hemos compartido anteriormente también, eso siempre viene a nuestra mente, a nuestro corazón también, pero bueno, hay que ser entendidos y cuando el Señor, como el Señor decía, no hay punto medio en esto, digamos, es abajo o es arriba, o es caliente o es frío, no hay tibio. Entonces, en estas cosas entra eso, ¿no? Así que era un poco eso que quería compartir, que hemos vivido como familia. Haciendo referencia un poco a eso, en 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? Debemos ser también en esto entendidos, de que cuando el Señor nos pide algo, nos pide que actuemos en obediencia, como nosotros podemos dar el ejemplo de cuando vinimos para acá, de tener que dejar
familia, padre, madre, hermanos, aún la casa, la mascota. Quizá en esos tiempos que uno siente que es pérdida, en realidad es ganancia porque uno lo gana en lo eterno, ¿sí? Y dice, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, ¿sí? Dios tiene el tiempo justo donde quizás todo eso que hemos dejado Él nos va a recompensar. Quizás no, es así. Él a su debido tiempo siempre Él recompensa la obediencia. Y nosotros lo estamos viviendo, ¿sí? Porque desde que llegamos a Olavarría uno quizá en lo natural o en la carne la gente te pregunta, ¿te vas a Olavarría? ¿Ya tenés trabajo? ¿De qué vas a vivir? Fueron preguntas muy frecuentes que quizás por intriga la gente nos ha hecho. Y entendimos que nosotros teníamos que dar el paso de obediencia, el paso de fe, y el Señor nos ha bendecido en una manera sobrenatural. Hemos visto la abundancia en nuestra casa, y no solo la abundancia para retener nosotros, sino el reino es un reino de abundancia, pero también para bendecir. Hemos tenido ese privilegio de poder ser bendecidos, pero también bendecir a otros, porque como dice la palabra, por gracia recibimos y por gracia damos. Entonces, todo lo que hemos recibido por gracia y aún seguimos recibiendo, tuvimos la bendición de poder compartirlos con personas que lo han necesitado acá en la ciudad. Y en estos tiempos de desiertos, ¿sí? Donde el Señor prueba nuestro corazón, podemos tomar dos posturas. Es o aferrarnos, ¿sí? al Señor, aferrarnos a su palabra, aferrarnos a su promesa, o querer pasarlos solos, ser necios, querer pasarlos solos y darle la espalda a Dios. Nosotros en los tiempos de desiertos que hemos atravesado como familia, fueron tiempos que particularmente el Señor nos ha llevado a acercarnos más a su corazón, a conocer más de sus atributos, más de su persona. Fueron tiempos donde el Señor nos ha llevado a tener en adoración. Fueron tiempos donde decidimos pasar el desierto tomados de su mano. ¿Sí? Es una decisión. O le podés dar la espalda al Señor, porque muchas veces no entendemos por qué estamos pasando por ese desierto. Muchas veces entramos en la autocomiseración de decir, ¿por qué me toca pasar esto a mí? ¿Por qué tengo que pasar esta necesidad? ¿O por qué tengo que pasar esta enfermedad? Y en esos tiempos decidimos nosotros ponernos en víctima o realmente hacernos fuerte en el Señor, ¿sí? Y dejar que Él se perfeccione en nuestras debilidades. La palabra dice eso, que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Reconocernos débiles y que el Señor pueda fortalecerse y pueda perfeccionarse en nosotros. Y bueno, y esto también va muy relacionado a la fe, ¿sí? A la fe que uno tiene que tener en estos tiempos de desiertos, porque algo muy clave es la fe en estos tiempos de desiertos. Pero entendemos que estos tiempos de desiertos son para promovernos, ¿sí? Lo que el Señor quiere hacer en estos desiertos es promovernos, es llevarnos un escalón, un nivel más arriba, aún en revelación, en entendimiento, en madurez, porque son procesos también donde el Señor trabaja nuestra madurez, donde el Señor literalmente nos rompe si es que nosotros nos dejamos, y Él puede moldearnos como Él tiene planeado, ¿sí? La fe, esto es un punto muy importante, la fe requiere ser acompañada de la acción. No podemos decir que vivimos por fe y no accionamos, porque la fe es, o la fe, mejor dicho, sí o sí tiene que ir acompañada de acción. Podemos tener fe, ¿sí? Pero la palabra dice que si no la acompañamos de acción, en Santiago dice la fe sin obra es muerta, ¿sí? Y Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por eso son tiempos de desiertos
donde más que nunca debemos practicar la fe acompañada de la acción, ¿sí? No solamente la fe, sino que debemos caminar, ¿sí?, con la fe y en la fe. Cuando seguimos en el desierto, es como dice ella, el primer punto es la fe, ¿no? Eso es lo que nos va a tener firmes y no a decaer, ¿no? Pero también más allá de eso, es entender que cuando entramos en el tiempo de desierto, es un tiempo de purificación, un tiempo de dejar cosas, un tiempo de morir a cosas. Entonces es entender eso, de lo que estamos pasando, ¿no? Y muchas veces es luchar con la razón, como hemos hablado también, de no escuchar esas voces. Es fundamental eso. Y muy fundamental es la unión entre conyugazgo de esto, es muy importante, ¿no? Porque también que el hombre de la casa es el que sale más a trabajar y a la calle a trabajar, muchas veces se distrae trabajando o hablando, y sin querer es como que te bajás un poco, ¿no? Entonces cuando llegás a tu casa, ahí está ella que te levanta, te aconseja, te lee un poco la palabra también, y te hace volver a alinearte a las cosas, ¿no? Es muy fundamental la unión en estos tiempos, como casa también, es entender eso. Amén, sí. Hablar un mismo idioma de la fe, digamos. Y es fortalecernos y también impartirnos el uno al otro de esa fe que el Señor ha depositado en cada uno. Pero como bien decíamos, siempre hay que accionar, no solo basta con decir tengo fe o quedarme orando en casa, sino que hay que accionar, ¿sí? La fe requiere de acción. Entonces, para pasar de lleno a lo que son los testimonios que queremos compartirles, ¿qué sería el desierto? Un tiempo de prueba, un tiempo donde el Señor prueba nuestro corazón para promovernos, ¿sí? Y bueno, y como familia hemos pasado varios desiertos, pero hay tres que quizás son los más grandes, por así decirlos, que vamos a compartirles, y donde hemos visto la mano del Señor, donde hemos visto el Señor como Jehová Rafa, como Jehová que sana, Jehová que restaura, manifestado en nuestra familia. Uno de los testimonios que queremos compartirles fue un tiempo donde nos encontrábamos ya casados con Quique, teníamos a Cami, nuestra hija que hoy tiene 9 años, en ese entonces tenía 2 años. Y fue un tiempo donde estábamos construyéndonos nuestra casa, nuestra propia casa. Fue un tiempo donde Quique estaba con un buen trabajo, pero ese buen trabajo demandaba de muchas horas. Al llegar él del trabajo, agarraba las herramientas y nos íbamos al terreno los tres juntos a levantar la casa. Quizá en ese tiempo estábamos muy enfocados en lo que era lo material, en lo que era que no nos falte nada, y la verdad que habíamos dejado totalmente de lado, olvidado al Señor. Nos habíamos apartado, nos habíamos enfriado, las cosas del día a día, el trabajo, la rutina, en fin, estábamos totalmente apartados del Padre. Un día entendí que esto no podía seguir así, porque si bien estábamos bien en lo que es el conyugazgo, el matrimonio, pero uno sentía la falta de que el Señor sea el centro de la casa, de que el Señor sea el centro del matrimonio. Y bueno, un día tuve que ser valiente, ¿sí?, y tomar la decisión de volver a Cristo. Acá también podemos aplicar el punto de que la fe tiene que ir acompañada de la acción, porque yo hubiera tenido solo fe si me quedaba en mi casa orando para poder volver a los caminos del Señor, pero tuvo que ser requerida de la acción de que yo
tomara la iniciativa de volver a acercarme al Padre, de volver a congregarme, de volver a ir a las células. Entendía en ese momento, el Señor me confrontó con esto, porque fue una decisión difícil, porque para mí era un tiempo de desierto, de crisis, porque mi esposo en ese momento quizá no quería saber nada con las cosas del Señor, y fue un momento donde yo tuve que quizá no dividirme, sino elegir, por así decirlo, entre quedarme en mi casa con un matrimonio feliz, por así decirlo, o elegir seguir a Cristo, elegir volver a Cristo. Y eso requirió de una valentía y requirió de aferrarme a las promesas del Señor. ¿Sí? En los tiempos antes de volver a congregarme, que yo oraba en mi casa, el Señor me entregó la palabra en Josué que dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces me tomé de esa palabra, me aferré de esa palabra, pero yo tuve que dar un paso y accionar, ¿sí? Un paso de fe y accionar. Después de 6 días largos, laborales, de muchas horas, no solo en el trabajo, sino en la casa, lo que uno quería quizás era el domingo, que era el día para estar en familia, disfrutar, desayunar juntos, almorzar juntos. Pero bueno, yo tuve que decidir que ese es el día del Señor y entregárselo al Señor. Entonces lo que nos pasaba era que con Cami chiquitita íbamos a las reuniones y Kike quedaba en casa. Y era algo que quizá en ese momento nos dolía mucho, porque inclusive hasta Cami, siendo chiquitita, 2 o 3 añitos tenía, y me decía, mamá, ¿y por qué papá se queda? Y bueno, Cami se queda porque tiene que descansar, porque trabajó mucho. Ahí entra también en lo que en ese tiempo teníamos 2 visiones distintas, entendíamos cosas distintas. Ella era la correcta, lo mío no. Lo mío era el pensamiento y la acción de personas del mundo, de personas que no se congregan, que no entienden. Esa era mi postura en ese momento. Era trabajar de 8 a 5 o 6 de la tarde, y si agarraba un trabajo extra lo hacía y volvía a las 8 de la noche, y así de lunes a sábado. Y uno lo que quiere un domingo, que lo hemos vivido, yo creo que todos lo vivieron a eso, de un domingo levantarte a las 9 de la mañana, tomar un té, comer unas facturas y tipo 11:30 por ahí, hacer fueguito y te comer un asado. No soy de hacer asado, pero siempre uno, viste, quería tener ese formato que una persona tiene, que es lo más habitual a esto. Y cada vez que ella me planteaba de ir a la iglesia, yo me enojaba. Me enojaba y no quería quedarme en casa y estar tranquilo. Aprovechar el tiempo, levantarme temprano, desayunar. Y por eso cada vez que ella venía era una discusión, o era no hablarnos, digamos. Los que nos conocen somos de temperamento fuerte, digamos. Hemos cambiado muchísimo, un 95%. Pero no, ese tiempo ha sido muy, muy feo, porque hemos estado hasta 3, 4 días sin hablarnos, literal, sin mentir. Había mucho orgullo, el Señor lo rompió. Era muchísimo, y nada, hola, chau, ni nada. Así que fue un cambio rotundo a hoy, ¿no? Y entendidos, digamos, hoy en este tiempo de lo que el Señor nos sacó y nos ha hecho entender también. Pero volviendo un poco a eso que le compartía de querer tener un domingo de asado, de tallarines, era lo que yo quería. Era comer al mediodía y tipo 2 de la tarde ir a la plaza y nada, pasar un tiempo ahí, que no quitaba que después lo hacíamos, pero o lo que había que hacer al domingo a la mañana no lo hacía yo. Entonces eso traía mucha división en casa, y obviamente que entendiendo muchas cosas hoy, hemos atrasado muchas cosas que Dios ha querido en nosotros, en nuestra casa, por cosas que yo me hago cargo, digamos,
de las cosas que también que me trae, que hemos compartido, de la humillación, de falta de humildad, de orgullo. Todo eso es parte de lo que me pasaba a mí en ese tiempo, ¿no? De no querer ser menos que la gente que yo trabajaba. Yo trabajaba en la construcción, bueno, chico, de vez en cuando, pero en ese tiempo el ambiente de que yo me manejaba era estar todos iguales, a la misma altura. Uno no quería ser menos que otro, menos en temperamento, en carácter. No. Yo en ese tiempo no quería ser de carácter, no quería ser menos que nadie, yo era yo. Es lo que uno piensa y uno quiere tener, que también es hablado lo que compartíamos recién, ahí en los pasajes y todo, pero bueno, es un poco resumido lo que hemos también vivido en ese tiempo de tener dos visiones distintas. Y la palabra dice que una casa dividida contra sí misma cae, ¿sí? Entonces, por eso digo que fue un desierto para mí, fue una decisión que requirió de valentía, porque con Cami nos íbamos a la reunión del domingo y al llegar nos encontramos con esta situación, que yo también soy de temperamento fuerte, así que si él estaba enojado yo también me enojaba, y lo quería hacer entrar en razón yo, de que tenía que ir, de que no podía seguir alejado del Señor. Y un día el Señor me habló muy claramente y me dijo que yo con mis palabras no lo iba a convencer a Quique de nada, que por lo contrario lo que estaba haciendo era alejarlo más, y que si yo no me corría el Señor no iba a poder obrar. Entonces fue un tiempo donde tuve que permanecer, ¿sí? Tuve que acompañar esa fe por obras, por acciones, y no solo eso, sino que permanecer. Fue un tiempo donde tuve que entrar en guerra, en intercesión, en ayunos, y aprender a callarme, porque cuando uno suelta palabras tiene que entender que puede soltar vida o puede soltar muerte, y en este caso yo cuando soltaba mis palabras, en vez de acercarlo al Padre, lo alejaba cada vez más, en vez de acercarlo a los caminos del Señor, lo alejaba cada vez más, porque yo lo quería hacer en mi entendimiento o por mis fuerzas. Por eso en ese tiempo tuve que permanecer, pararme sobre la roca que es Cristo y aferrarme a sus promesas. Eso también en estos tiempos de desiertos es muy importante, aferrarnos a sus promesas. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Por eso una costumbre que tengo, que también en ese tiempo hacía, es versículos que el Señor me entrega, palabras que el Señor me entrega, la anoto en un papel, la pego y la pego por todos lados de mi casa. Entonces voy a cocinar, veo el papel, veo el versículo, lo leo. Al leerlo en voz alta, lo escucho. Entonces eso es lo que me va alimentando. Y eso es lo que va alimentando mi fe. Entonces me aferré a cada palabra que el Señor me había entregado, de que íbamos a servirlo en familia, ¿sí? Porque el Señor llama a la familia, no llama al llanero solitario. Sí hay casos donde el Señor a personas les ha pedido que permanezcan solteros, pero en este caso el Señor nos llamó como familia. Entonces yo estaba peleando por ese diseño de familia. Y esta parte del testimonio queremos apuntar a esas personas, a esas mujeres o a esos hombres, porque también puede pasar viceversa, que la mujer esté apartada y no quiera saber nada del Señor y sea el hombre quien esté luchando en el espíritu o intercediendo o guerreando por su casa. No quiere decir que siempre tenga que ser la mujer. Y queremos soltar una voz de valentía, una voz de decirles permanezcan en la fe. Si aún no han visto resultados, si su casa quizás sigue dividida, permanezcan en la fe, porque tarde o temprano el Señor cumple sus promesas, porque nosotros no tardó mucho porque
Quique, al poco tiempo el Señor comenzó a romper toda la dureza de su corazón, comenzó a quebrantar el orgullo y pudimos volver como familia juntos. Y fue un tiempo hermoso de restauración donde vimos a Jehová Rafa manifestándose y volviendo a ese diseño de familia, a ese diseño donde el Señor nos llama como familias a trabajar para su reino. Ese fue un tiempo quizá muy duro en algunos aspectos, pero fue muy hermoso porque después aprendimos a disfrutar en familia de otra forma, ¿sí? Desde bajo el punto de vista desde lo eterno, desde Cristo, con el amor de Cristo, con la misericordia de Cristo, con la paz de Cristo, con la mansedumbre de Cristo. Empezamos a disfrutarnos como familia de otra forma. Y fue gracias a que el Señor se manifestó como Jehová Rafa en nuestra casa, ¿sí? En ese momento fue Jehová Rafa como salud, ¿sí? Y ahora Quique va a contar una parte del testimonio de cómo vimos manifestado a Jehová Rafa, pero en lo que es sanidad, ¿sí? Sanidad física del cuerpo. Se me viene ahora, digamos, de lo que compartía ella de conyugazgo, digamos, del hombre y la mujer cuando el hombre está apartado, ¿no? A un hombre nunca no le gusta directamente que la mujer le diga las cosas que tiene que hacer o otras cosas más, ¿no? Entonces en ese tiempo, también hoy entendiendo y viendo cómo eran las cosas, el Señor a la larga o a la corta siempre junta las aguas. En ese tiempo éramos diferentes. Ella iba por un lado y yo por el otro. Ella luchaba, ella iba a la congregación, tenía su tiempo de oración y todo. Pero siempre el Señor, cuando tiene una promesa como casa, siempre la cumple. Amén. De una u otra forma, Él hace llegar ese tiempo. Amén. ¿No? Porque ahora yo les cuento lo que me ha pasado. ¿Por qué le decía esto? A mí, no sé, la mayoría, bueno, los que me conocen saben que tuve una operación de riesgo, una operación que estuve a punto de pasar al otro lado. Entraste en realidad por una pavada del quirófano, por así decirlo, por una apendicitis, y dentro del quirófano se tornó una operación riesgosa. Sí, entonces es eso. El Señor, yo lo he tomado así. El Señor me lleva a esta operación a romper todo, a romper todo el orgullo, todo lo que anteriormente he compartido. Entonces, como decía ella, del principio de por el qué me operan. Yo durante mucho tiempo tomaba mucho Migral, no desayunaba bien, era un desastre mi alimentación. Era una persona, y medianamente sigo, pero ya de otro punto, desde otra visión, medio callado y medio que de poco hablar. Hablo poco y nada, y si hablo, no sé, los que me conocen saben. Cortita y al pie. Pero en ese tiempo era de tragarme muchas cosas, de no hablar por situaciones que me han pasado, también como en ese tiempo como familia o preocupaciones, o anteriormente cuando era más chico también, se juntó todo. Y a raíz de eso, después de mucho tiempo, me salió una úlcera en el estómago que no sé cuánto estuve cuando estábamos en casa, habré estado, no sé, 10 días. Iba al médico, me decían que era gastroenteritis, me daban medicación, inyección, y las noches la he pasado mal, tirado en el sillón del living, retorciéndome de dolor del estómago.
y bueno, no podía comer, no comía porque todo lo que comía me generaba acidez, me generaba ardor y Falta de aire también. falta de aire o lo vomitaba también. Después entendiendo, ¿no? Que después de toda la operación, ¿por qué era eso? Entonces en ese pasa un tiempo así, hasta que una vez no aguanté más, llegué una vez del trabajo y tenía hambre y ella me había dejado un bife con, mira, me acuerdo, un bife con puré, me parece, sí, con puré. Y yo lo comí, pero lo comí porque necesitaba comer, hacía varios días que no venía comiendo bien y bueno, lo comí. Después, no fue por eso igual que se me perfora por la perforó comida, el estómago. ya venía Cocinaba igual. muy mal. Ahora está mejorando, pero bueno, termino de almorzar, un ejemplo, fui y me acosté. Sí, porque eran como las 5 de la tarde Sí. cuando salías de trabajar. Y bueno, ahí comenzó todo. Me acosté y bueno, ahí como que terminó de reventar el estómago, de agujerearse el estómago. Bueno, la llamo a ella estaba trabajando. Bueno, llega, viene mi papá también. Mi papá llega primero porque estaba más cerca, ella estaba lejos trabajando. Llega mi papá y nos vamos a una clínica. En la clínica me dijeron que no me podían atender. Bueno, todo lo que genera una clínica. Así que bueno, mi papá me agarra, me lleva, me saca, me carga en el auto y yo le decía que no aguantaba más, no podía respirar, no aguantaba, pensé que se terminaba ahí. Me lleva al hospital y ahí en el hospital me entran, me acuestan y bueno, me dan una inyección y bueno, ahí me relaja un poco. Me llevan no sé si era otra clínica, a hacer una placa y bueno, lo peor que me pasaba en ese momento que el moverme, porque al tener el estómago perforado, el movimiento de la panza y todo me hacía doler, me generaba dolor. Entonces cuando me dijeron que me iban a llevar a hacer una placa en la ambulancia, no, yo me volví, lloraba más que antes, porque sabía el dolor que iba a tener. Bueno, me llevan más en la placa, vuelvo, me habían dicho que era apendicitis. Bueno, pasé la noche, al otro día a la mañana temprano, me suben y bueno, yo hasta ahí pensé que todos pensamos que era apendicitis. Bueno, una Sí, vez de que... hecho en el estudio daba que era apendicitis. Entonces, bueno, ya de ahí me ponen para dormirme y ya no me acuerdo nada y me desperté, no sé, después cuando salí eran 5 horas, 4 horas de operación. 6 horas estuvo dentro del quirófano. Esa parte la cuento yo porque él bien dijo estaba dormido. Entra con una apendicitis, un supuesto apendicitis. Después el médico dijo que en realidad creían que era una peritonitis, que iba a ser una operación medianamente sencilla. Así que bueno, lo que hicimos fue esperarlo afuera del quirófano. El Señor me llevó todo el tiempo fuera del quirófano a declarar, estaba con la Biblia yo, a declarar palabras de sanidad. Por eso es tan importante la palabra de Dios, comer de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo. Y bueno, una operación que iba a ser de 2 horas, pasaron 4 y no pasaba nada y veíamos que salían las camillas con los pacientes que habían entrado junto con Quique al quirófano y el único que no salía era Quique. Pasaron 6 horas y tampoco pasaba nada. En eso, bueno, llega Jazz, el espíritu la había inquietado, ella estaba intercediendo en la casa por Quique y el Señor la había llevado a orar para que cada órgano dentro de él sea regenerado. Jazz es la hermana de ella y hoy es la pastora que tenemos acá en la congregación. Nuestra pastora, sí. Bueno, llega inquietada por el espíritu, así que bueno, empezamos a orar y toco timbre en el quirófano para preguntar a ver qué estaba pasando, cómo iba la operación de Quique, porque ya hacía 6 horas.
Y bueno, y ahí me encuentro con que me atiende una enfermera y me dice que no podían dar información porque había una operación que estaba con alto riesgo y que, bueno, que estaban todos ocupados en esa operación. Entonces ahí supe que era Quique. Una porque era el único que no había salido y otro porque uno se da cuenta, uno lo percibe, esas cosas. Así que fue un tiempo de entrar en guerra, en intercesión. Entendemos cómo el enemigo todo el tiempo se maneja con antidiseños, ¿sí? Nosotros somos una casa donde el Padre se ha manifestado con esa sanidad, como Jehová Rafa. Como congregación somos una casa de sanidad y como familia también el Señor nos ha entregado esto de lo que es la sanidad, poder manifestar su sanidad. Entonces vemos todo el tiempo cómo el enemigo se maneja con antidiseños y siempre está queriéndonos probar o queriéndonos soltar antidiseños de enfermedad, de muerte. En este caso, Quique estaba dentro del quirófano y había una lucha entre la tiniebla y el reino de la luz, el reino del Señor, por su vida. La tiniebla hablaba muerte, pero el Señor hablaba vida y nosotros desde afuera del quirófano soltábamos vida, soltábamos la voz del Padre de sanidad, en este caso el Señor Rafa como sanidad, restaurando todo lo que haya que restaurar, porque hasta ese momento no sabíamos que era su estómago que se había perforado. Y hoy también entendiendo, teniendo un poco de luz, una luz un poco mayor que antes en lo que es lo espiritual y las iniquidades, hace poco el Señor le mostraba a Quique, ¿no? Cómo esto también era una iniquidad familiar. ¿Por qué? Cuando él sale del quirófano y vuelve en sí, se recupera, el médico pasa a hablar con nosotros y nos pregunta, le pregunta a Quique a ver si era de tomar mucho, si tomaba mucho alcohol. A lo que nos sorprendimos. Quique le dijo, no, lo normal, en un cumpleaños, en un asado. ¿Por qué? Le preguntamos el por qué. Nos dijo, lo que te pasó a vos, esto de que se te perfore el estómago así a tal nivel, vale aclarar que lo que a él le hacía faltar la respiración es que una gran infección se estaba desparramando por todo el cuerpo. Lo que te pasó a vos le pasa a una persona grande, ya mayor, con cirrosis, que ha tomado toda su vida. En ese momento no teníamos el entendimiento que quizá hoy tenemos y pudimos entender que hace poco, que en las iniquidades familiares por parte de Quique hay antecedentes de alcoholismo, entonces podíamos entender y el Señor nos mostraba la importancia de lo que es cortar con esas iniquidades, ¿sí? Para que no alcancen a nuestras generaciones. Entonces ese fue otro de los testimonios, otro de los desiertos que pasamos. También vale aclarar que en ese tiempo quizá estábamos de vuelta en los caminos del Señor, pero estábamos con una tibieza espiritual importante. Estábamos con mucha mezcla. Y muchos de los desiertos esos que pasamos fue por malas decisiones que tomamos nosotros. En este caso, como Quique contaba, el fumar tanto sin desayunar, le dolía la cabeza todo el día, tomaba mucho Migral para aplacar ese dolor de cabeza. Y son decisiones malas que hemos tomado nosotros. Aún el Señor usó ese tiempo de desierto para manifestar su sanidad. Y aún usó ese tiempo de desierto porque fue en ese tiempo donde Quique pudo donde el Señor pudo manifestarse en Quique de otra forma, pudo revelarse en Quique de otra forma. Y creo que ese tiempo fue el que te llevó a tomar una gran decisión. Sí, después de entender eso, yo salí de la operación y me llevan a la habitación y estaba dormido, estaba entre un ojo abierto y uno cerrado y no entendía nada. Y y cuando abro los ojos veo, no sé, estaba mi hermano y mi mamá, mi papá, ella y
y todos llorando, y yo no entendía nada, porque había entrado con una apendicitis y digo, si lloran así, llega a pasar algo grave, no sé. Y bueno, y después, bueno, cuando no me hablaban mucho, lloraban, y después se me da por mirarme la panza y tenía una gasa en la panza y bueno, y yo quería mirarme a ver lo que me habían hecho. Bueno, cuando me miro tenía de cuello hasta el tobillo más o menos, me habían abierto la panza. Y bueno, y ahí entendí. Y por las dudas también me cortaron para sacarme la apendicitis, que estaba un Sí, poquito por las inflamada. dudas. Me metieron otro cuchillazo también ahí. Después de eso, también es como que pasó una película de todo lo que hemos vivido, que sé que fue el Señor de todo lo que me mostró, ¿no? Pero al punto que tuve que llegar y vivir para entender muchas cosas, ¿no? Si era, de qué lado iba a estar. Porque uno tiene que entender que más allá de las cosas que pasen, la decisión es de uno. Eso es así, no hay otra cosa. Porque yo tranquilamente después de la operación podría haber seguido con la misma vida que tenía antes y ya está, se terminó. Si yo ya me salvé, me podría haber terminado la vida, pero seguí y podría haber seguido el otro camino. Porque la decisión es mía, digamos, ¿no? El Señor me presenta muchas cosas, pero uno decide. Entonces, más allá de eso, el ver en ese momento todos y también lo que el Señor me mostraba en esos momentos, es elegir, ¿no? Elegir o seguir con lo mismo o me elegís a mí y primeramente elegís el diseño que el Señor tiene para cada uno, ¿no? El diseño de familia, lo que es la familia, ¿no? Entonces fue un tiempo de decisión que no quería vivir como vivía antes, en la mezcla, en muchas cosas. Entonces decidí a querer cambiar mi vida, nuestra vida y más importante, nuestra hija. Y bueno, hoy tenemos a Rafaela, pero es cuidar eso, ¿no? Así que decidí hacer lo que tenía que hacer, seguir los caminos del Señor, y es como que ahí volví a nacer de vuelta, como cuerpo. Bueno, obviamente dejé de fumar, empecé a desayunar como una persona normal lo hace, se me fueron los dolores de cabeza, digamos que hasta ese momento tuve 10 años, bueno, un poco más, 7, 8 años, con dolor de cabeza, porque era así. Entonces, volver a nacer de vuelta me llevó a poder disfrutar eso, el levantarme a la mañana y no tomar un medicamento para el dolor de cabeza. Y a raíz de eso, el médico me preguntaba, porque yo le pregunté por qué vivía con dolor de cabeza. Y él me dijo, dice, era el cigarrillo también, era fundamental, no me dejaba pasar oxígeno al cerebro. Eso es lo que provoca, ¿no? El cigarrillo. Entonces me decía eso. Y bueno, hoy en día, gracias a Dios también, obviamente que dejando y tomando la decisión de dejar esas cosas, hoy no vivo eso. Pero bueno, eso también un poco de lo que he vivido y también dar el paso a estar donde hoy estamos, que a tomar esa decisión hoy estamos acá en Olavarría, donde el Señor nos marcó y nos trajo, ¿no? Hoy vivís salud divina. Quique puede decir que él está experimentando a Jehová Rafa como salud divina. Y el último testimonio que les queremos compartir, que es, lo seguimos transicionando, lo seguimos pasando, quizá por este desierto, por este tiempo de desierto donde el Señor prueba nuestro corazón. Sabemos que el Señor se manifestó, se va a manifestar y se sigue manifestando día a día como Jehová Rafa en forma de sanidad.
muchos ya saben, otros no, una enfermedad que ha estado golpeando nuestra casa, que ha estado golpeando mi vida hace varios años ya. No vale la pena nombrarla ni decir cuál es, pero es esa enfermedad que el Señor a través de ella, porque entendemos que las enfermedades no son un diseño del Padre, las enfermedades no provienen de su reino, provienen del reino de la tiniebla, es un diseño satánico, pero el Señor con esta enfermedad se ha manifestado como Jehová Rafa, y con esta enfermedad la ha utilizado, por así decirlo, por decirlo de alguna forma, la ha utilizado para un beneficio, para su reino, porque esta enfermedad que afecta lo que es la piel, que afecta lo que son los huesos, aún los órganos internos, por medio de úlceras, y esas úlceras se infectan y la recuperación tarda mucho tiempo y la medicación muchas veces no hace efecto. Aún en medio de todos esos desiertos, en medio de esa crisis, el Señor se ha manifestado con su sanidad divina. Y aún en medio de los profundos dolores que quizá los dolores más fuertes atacan a la noche, entendiendo que las tinieblas se mueven, la tiniebla se mueve de noche, son momentos donde el Señor me ha llevado a poder dejar de lado el dolor, ¿sí? Porque yo me he levantado muchas madrugadas por no poder dormir de los dolores. Son momentos donde quizás me encontraba sola y empezaban a levantarse voces de desesperación, voces de temor, aún de temor a la muerte. Y son tiempos donde he aprendido a depender totalmente del Señor, he aprendido a confiar en el Señor, a creer en sus palabras, en sus promesas. Son tiempos donde cuando ya no había más lágrimas por el dolor físico, podía arrodillarme y rendirme a sus pies y adorar, y no me quedaba otra más que adorar, y podía ver cómo el Señor, en esa debilidad que estaba pasando en ese momento, Él seguía perfeccionándose, Él seguía levantándome, Él seguía hablándome. En esos momentos esas voces eran enmudecidas, son enmudecidas porque aún es un desierto que quizás estamos pasando como familia, pero sabemos que hay algo mayor detrás de todo esto. Amén. Sabemos que el Señor comenzó la obra desde adentro hacia afuera. El Señor ha sanado mi alma de muchas cosas, de muchos traumas, rechazos, abandonos. Y el Señor comienza la obra desde adentro hacia afuera. Él comenzó sanando mi alma, y como el cuerpo es lo último, digamos, que se enferma, lo último que se manifiesta la enfermedad, también es lo último que se recupera. El Señor ha sanado mi alma, sigue sanando porque Él sigue restaurando, y aún quizá no hemos podido ver del todo la sanidad física manifestada. Digo del todo porque hemos visto muchísimas mejorías. Nosotros confiamos plenamente y 100% en el Señor. En este momento no me encuentro medicada porque también entendimos el estar medicada me llevaba a estar totalmente literal dopada en una cama, y tampoco veíamos mejoras con eso. No era que había una mejora. Nosotros quizás mucho tiempo antes poníamos nuestra confianza en la medicación o en los médicos, y el Señor nos hizo entender que nosotros debíamos depositar nuestra confianza en Él. Y entendimos que Él es sanidad, el comer de Él, el comer de su palabra, le trae medicina a nuestro cuerpo. Y es un tiempo que estamos transicionando de desierto. Igual cuando hablamos de desierto no quiere decir que la pasamos mal,
porque nos gozamos en esas pruebas que el Señor nos pone. Hemos aprendido a gozarnos en esos tiempos, en estos tiempos, aún que seguimos atravesando esta prueba. Hemos aprendido a gozarnos y hemos aprendido a darle gracias al Señor como casa. También en esto es importante el acompañamiento y el apoyo de Quique, aún de las nenas. Como bien Quique decía, hoy tuvimos otra hija que se llama Rafaela, Rafa, y el Señor nos entregó, entendemos que los hijos marcan tiempos, ¿sí? Vienen a marcar un tiempo. Y también el Señor nos hizo entender la importancia de los nombres en los hijos porque desatan una identidad. Y el Señor cuando llegó Rafaela, que ante los ojos de los médicos ya no podía tener más hijos, y cuando llegó Rafaela, el Señor nos marcó ese tiempo de sanidad, ¿sí? Ese tiempo donde Él vino a traer nuevamente sanidad a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia. Y aún la sigue trayendo porque día a día cuando vamos peleando esas batallas, confrontando esta enfermedad y todo lo que la tiniebla quiere levantar detrás de todo esto, el Señor en una de esas crisis de fe que muchas veces me ha agarrado, el Señor me decía, cada vez que veas a Rafaela, mírala y entendé que es mi sanidad manifestada. Entonces entendemos como casa, hemos decidido confiar y caminar en fe y aferrarnos a su promesa, creer que esa sanidad ya está hecha, ¿sí? Porque una de las cosas que nos hacía entender el Señor es que Él es sanidad. Cristo es sanidad. Y si Cristo está dentro nuestro, ya la sanidad está en nosotros. Entonces debemos caminar en pos de esa sanidad. Y cada vez que se levantan esas voces o cada vez que el alma se quiere levantar o que el cuerpo aún se quiere levantar con dolores o con síntomas, ahí es cuando como hijos tomamos la autoridad y enmudecemos esas voces, nos volvemos a posicionar en la roca. Esto de posicionarnos es todo el tiempo. Uno debe posicionarse todo el tiempo porque todo el tiempo los pensamientos vienen. Y son momentos donde hemos visto la mano del Señor grandemente moverse en nosotros. Y sabemos que el Señor nos ha llamado para manifestar esa sanidad. Hoy en esta ciudad, en Olavarría, somos una casa de sanidad como congregación. El Señor tiene un gran diseño y propósitos enormes detrás de lo que es la sanidad. Y como casa hemos decidido creer. Por eso queremos animarlos a todos en esta tarde a que si están atravesando esos desiertos, quizás pueden ser desiertos económicos, desiertos a través de enfermedades, situaciones o separaciones, o como contábamos del primer testimonio, una casa dividida. Animarlos a que el Señor pueda ser manifestado, puedan darle ese lugar y permitirle al Señor para que Él pueda manifestarse como Jehová Rafa, ¿sí? Como uno de esos tan hermosos atributos que Él tiene de Jehová Rafa. Queríamos compartirles esta palabra en Primera de Pedro 5, 6 al 10, en la versión Reina Valera, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Amén. Y como casa queremos soltar voz de que el Señor, que Cristo en nosotros, es el que nos perfecciona, es el que nos afirma, es el que nos fortalece y es el que nos establece en los diseños, en los propósitos del reino, en lo que el Señor tiene para cada casa, para cada familia. Vamos a terminar sellando esta palabra que hoy el Señor ha soltado a través de una oración. Los invitamos a todos a cerrar nuestros ojos y a levantar una voz en agradecimiento también al Padre por habernos permitido poder impartir de esto que como casa hemos transicionado, estamos transicionando y por sobre todas las cosas darle gracias al Padre porque Él es Jehová Rafa, Él es nuestra sanidad, Él es nuestra salud divina. ¿Lo oramos? Padre, queremos darte gracias en esta hora, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, todo el tiempo, Señor. Tu fidelidad, papá, es inmensa, Señor. Y aún, Señor, sin merecerlo, Señor, siendo infieles, Señor, tú siempre eres fiel, papá. Señor, hoy como casa, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, y damos gracias, Señor, damos honra, damos gloria a ti, Señor, porque tú, Señor, nos has llevado, Señor, por medio de este desierto y nos has guiado, Señor, nos has acompañado, sigues acompañándonos, nos tomas de la mano, Señor, y en tiempos de batalla, Señor, en tiempos de incertidumbre, Señor, en tiempos, Señor, de temor, aún en tiempos donde la muerte ha querido acechar tan de cerca nuestro hogar, Señor, sabemos que tú estás ahí, Señor, sabemos que bajo tus alas estamos seguros. En el nombre de Jesús declaramos que esta palabra penetra los corazones, que esta palabra es más cortante que espada de doble filo. En el nombre de Jesús declaramos que Jehová Rafa es manifestado en esta hora en cada hogar, en cada casa. Hablamos sanidad, hablamos vida en el nombre de Jesús sobre cada hogar, sobre cada persona que esté atravesando un desierto. Cualquiera sea el desierto, hablamos vida y sanidad de parte del Padre. En el nombre de Jesús declaramos que hoy el Señor sopla aliento de vida sobre cada hueso seco, sobre todo lo que estaba muerto. En el nombre de Jesús declaramos ahora el aliento de vida del Señor soplando y llevando ahora vida a cada hueso, llevando vida a cada corazón. En el nombre de Jesús declaramos la restauración, la restitución de todas las cosas en cada hogar, en cada familia. Declaramos a Jehová Rafa sobre cada diseño familiar en el nombre de Jesús. Llamamos ahora a despertarse a las familias, llamamos ahora a las familias, a los conyugazgos que quizás están en división. Ahora soltamos voz de unidad, soltamos ahora voz de restauración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, aún soltamos voz de sanidad sobre cada hogar en este tiempo de pandemia donde el mundo quizá lo está viviendo como algo trágico, como temor, como muerte. En el nombre de Jesús declaramos la esperanza de gloria, la esperanza de Cristo sobre cada hogar, entendiendo que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros es esperanza de gloria para otros. Por eso en el nombre de Jesús llamamos a tu iglesia, Señor, a despertarse en este tiempo. Llamamos a los hijos a despertarse para no callar más, para esa sanidad, esa salud del reino que portamos, poder impartirla y poder transmitirla a otros. En el nombre de Jesús declaramos un espíritu de valentía sobre cada casa, sobre cada persona, para ir en pos de los propósitos del reino. En el nombre de Jesús declaramos en esta hora que la fe del Hijo, la fe de Cristo es aumentada en cada una de las personas que están viendo este video. La fe del Hijo es aumentada en cada depósito de cada uno de nosotros, es aumentada esa fe de Cristo en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque en estos procesos, en estos desiertos que tú nos llevas, Señor, donde literalmente somos vaciados de todo, Señor, es porque tú nos quieres llenar, papá, porque tú, Señor, vienes con tu amor a sanar cada herida, Señor, a poner vendas, Señor, sobre cada herida en nuestra alma, Señor.
Gracias, Padre, porque eres un Dios maravilloso, eres un Padre amoroso, un Padre misericordioso, Señor. Y gracias porque tú no desistes de nosotros, Señor. No nos sueltas la mano, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que en esta hora cada casa sea impartida, Señor, de una revelación fresca, Señor, aún que cada casa sea regada por tu río de agua viva, Señor, y que cada casa en esta hora reciba en el nombre de Jesús una doble porción de fe para seguir caminando en el nombre de Jesús en este tiempo. Padre, damos honra, damos gloria a ti, Señor, y te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias, Señor. Te amamos, papá. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Porque grandes, grandes y maravillosas, Dios Todopoderoso, son tus obras. Justos, justos y verdaderos, Rey de los santos, son tus caminos. ¿Quién no te temerá si tú creaste todo? El universo es tuyo. Porque grandes, grandes y maravillosas, Dios Todopoderoso, son tus obras. Justos, justos y verdaderos, Rey de los santos, son tus caminos. ¿Quién no te temerá si tú creaste todo? El universo es tuyo. Sentado en tu trono, rodeado de gloria, honra
ante tu trono generaciones se postran. Ante tu trono todos los reinos se postran. Ante tu trono todos los reinos se postran. Estás sentado en un trono eterno, vestido de luz, admirable, alto y sublime. Eres Rey de justicia. Ante ti todo pueblo, tribu y nación se postra tu majestad.